Damas y caballeros, permítanme invitarlos a un espacio que no está hecho de paredes ni definido por coordenadas geográficas. Es un espacio interior, un santuario de silencio que reside justo debajo del ruido incesante de sus mentes. Hay un secreto, una clave ancestral susurrada a través de los pasillos del tiempo, oculta a simple vista en las escrituras, en la poesía y en el vacío entre las notas de una sinfonía. Hay dos palabras, solo dos. Pero no se dejen engañar por la simplicidad aritmética de esta afirmación, pues el universo, en toda su complejidad caleidoscópica, se construye sobre simples binarios. Cuando estas dos palabras se susurran, no al mundo exterior, ni a la cacofonía de opiniones ajenas, sino al profundo silencio de su propio ser, la realidad comienza a doblarse. Esa estructura que consideras tan sólida, tan fija, tan implacable e inalterable, el mundo real, como te gusta llamarlo con tanta gravedad, empieza a perder su rigidez. Puertas que parecían cerradas con el óxido del destino se abren. Las coincidencias empiezan a surgir, no como accidentes fortuitos en un cosmos indiferente, sino como una marea que finalmente obedece a la luna de tu intención. Los retrasos se disuelven como la niebla matutina antes del sol naciente. Aquello que, en tus momentos de silenciosa desesperación, llamabas imposible, empieza a llamarte. Pero aquí reside el gran misterio, la paradoja que confunde al intelecto moderno, adicto al análisis y la aprobación. Estas dos palabras son sagradas. Y cuando digo sagradas, no me refiero a un sentido religioso dogmático, de iglesias y templos de piedra, sino a algo separado, algo que pertenece a la intimidad visceral de la creación misma. No fueron hechas para ser compartidas, ni con tus amigos bien intencionados, ni con tu familia preocupada, ni siquiera con tu reflejo en el espejo, si hay otra alma en la habitación, porque en el mismo momento en que las pronuncias en voz alta, a alguien que no entiende el lenguaje de lo invisible, cometes un acto de vandalismo espiritual. Debilitas su poder. Es como abrir un horno antes de hornear el pan. El calor se escapa, la masa se marchita, y lo que podría haber sido sustento se convierte en una promesa fallida. La duda se cuela, la lógica, esa herramienta maravillosa para la disección, pero terrible para la concepción, toma el mando, y la semilla de su manifestación es robada por los pájaros del escepticismo ajeno. Verás, la creación, el verdadero arte de vivir, no se logra mediante un esfuerzo brutal. El mundo te ha enseñado a empujar, a luchar, a gritar para ser escuchado, a hacer que suceda. Pero la naturaleza no grita. La hierba no se fuerza a crecer, simplemente crece. La tierra no se obliga a rotar, danza en el espacio. La creación ocurre mediante la identidad, mediante la suposición, mediante convertirse el estado de aquello que deseas mucho antes de que aparezca en el mundo de las formas físicas. Y estas dos palabras son el portal, son la cerradura por la que se asoman y luego entran en la versión de ustedes mismos que ya posee lo que buscan. Quizás piensen que están aquí, escuchando esta voz, solo para obtener información, pero permítanme corregir esa suposición, con el debido respeto a su intelecto. No están aquí para obtener información. Esta se puede encontrar en cualquier enciclopedia o base de datos. Están aquí para la transformación. No se trata de una técnica de autoayuda. Se trata de alineación cosmológica. Y la alineación comienza con una declaración interior, silenciosa, audaz e inquebrantable. Por lo tanto, les pido que no se limiten a escuchar este discurso con los oídos de la mente, que juzga, categoriza y archiva. Absórbanlo, siéntanlo, conviértanse en ello, porque al final de este mensaje no solo sabrán qué son las palabras, sino que sabrán por qué funcionan, cómo incorporarlas a la esencia de su vida y, fundamentalmente, qué hacer cuando todo empiece a cambiar a su favor. Acompáñenme, adentrémonos juntos en esta madriguera
para ver cuán profunda es la realidad. Desde que naciste, te enseñaron a hablar para informar. El cielo está azul. Tengo hambre. Llego tarde. Usas palabras como etiquetas para explicar, para describir lo que ya existe. Pero estoy aquí para despertarte a algo mucho más profundo, mucho más sagrado, algo que los antiguos maestros de Oriente y los místicos de Occidente conocían, pero que la mente moderna, en su arrogancia tecnológica, ha olvidado. Las palabras no son meros vehículos de expresión. No son viento que recorre las cuerdas vocales. Son la matriz de tu mundo. En el principio, dicen las escrituras, existía la palabra, el logos, el sonido vibracional que organiza el caos en orden. Estas son las herramientas invisibles con las que esculpes tu realidad, tallando el mármol del tiempo. Crees que estás pronunciando palabras, pero en realidad, ellas están hablando. Tú para la existencia. Cada frase que pronuncias, cada frase que repites, cada monólogo interior que aceptas como un pensamiento casual. Ah, qué torpe soy. Nunca tengo suerte. Esto es demasiado difícil para mí. No son vibraciones vacías que se disipan en el aire. Son planos arquitectónicos. Son decretos enviados directamente al corazón de la creación. Puede que no veas los efectos al instante, y eso forma parte de la piadosa ilusión del tiempo, que impide que todos nuestros pensamientos se materialicen a la vez en un caos absoluto. Pero no te equivoques. Cada palabra pronunciada con fe regresa a ti, no como un eco acústico, sino como forma, como acontecimiento, como circunstancia, como personas que se cruzan en tu camino al azar, como oportunidad, como resistencia o como liberación. Por eso no es lo que ruegas al cielo con súplicas desesperadas lo que moldea tu vida. El universo no responde a la súplica, porque no puedes rogar por lo que eres. Es lo que declaras, es lo que tú, en lo más profundo de tu corazón, aceptas como real. Ahora, escuchen con mucha atención, porque aquí es donde la llave gira en la cerradura. Cuando digo declarar, no me refiero a fanfarrias ni a una actuación teatral. No me refiero a subir al escenario y gritarle al público. Me refiero a un conocimiento silencioso, una voz interior sagrada y tranquila que susurra la realidad al lugar correcto, no porque quiera que sea verdad, sino porque ya la ve como hecha. La gran tragedia de la condición humana actual es que la mayoría de la gente habla de sus circunstancias en lugar de hablar de su creación. Miran el mundo, ven la carencia y dicen, estoy roto, estoy cansado, nada me funciona, nadie me escucha. Creen que están siendo honestos, que están siendo realistas, describiendo la vida tal como es. Pero, amigos míos, no están describiendo, están prescribiendo. No son reflejos en un espejo pasivo, son órdenes. Son órdenes dadas a las fuerzas invisibles que obedecen a un solo amo, la creencia revestida de palabras. Deja que esto se asiente en tu alma por un momento, como el polvo que se asienta después de una tormenta. Siempre estás usando esta fuerza creativa. La gravedad funciona. Entiendas o no, la física newtoniana atrae tanto al santo como al pecador al suelo. De la misma manera, la ley de la creación funciona todo el tiempo. La única pregunta es si la estás usando conscientemente, como el artista usa el pincel, o si dejas que te use inconscientemente, reproduciendo las pesadillas y los traumas del pasado, una y otra vez. El lenguaje de la creación no se trata de complejidad académica, no se trata de elocuencia shakespeariana, ni de belleza poética, ni de poseer un vocabulario extenso. El lenguaje de la creación es identidad, pura y simple. En el momento en que dices, yo soy, estás invocando la frase más poderosa del universo. Estás definiendo la sustancia invisible de tu ser. Te estás poniendo la máscara de Dios. Yo soy no va seguido de hechos, va seguido del destino. Dilo con miedo, y el miedo te seguirá como una sombra fiel.
Dilo con confianza, y el mundo se reorganiza. Las moléculas se mueven para corresponder al nuevo orden. Dilo con amor, y el amor inunda sus orillas. Y, sin embargo, la mayoría decimos, yo soy, y seguimos adelante con carencia, con limitación, con incredulidad. No porque queramos sufrir, nadie quiere sufrir deliberadamente, sino porque nos han enseñado así. Nos han entrenado para ser humildes en los momentos equivocados. Nos han enseñado que la audacia en el habla interior es arrogancia, que debemos conocer nuestro lugar. Pero lo que la sociedad llama arrogancia, la creación lo llama claridad. Al universo no le importa cuánto hables, no le importa tu cortesía, solo escucha lo que oyes. Cierto eres. Permítanme darles un ejemplo, una parábola moderna para ilustrar este mecanismo. Si un hombre se para frente a un espejo y grita, intentando convencerse a sí mismo, soy un éxito, soy rico, pero su corazón, en ese rincón tranquilo, oscuro y oculto, susurra, soy un fraude, no soy nada, tengo miedo. ¿Cuál de los dos creen que moldeará su vida? ¿El grito o el susurro? El susurro, siempre, porque no es el volumen de tu voz lo que crea, es la intensidad de tu consentimiento interior, es la vibración con la que estás de acuerdo en lo más profundo de tu ser. Por eso digo que no basta con decir las cosas mecánicamente. Las afirmaciones vacías son como loros que repiten sonidos sin sentido, no llevan la carga eléctrica de la realidad. Debes asumir. La palabra asunción viene del latín asumir, que significa tomar para sí. Debes pronunciar la palabra y llevarla como una piel, vivirla como si ya fuera cierta, como si fuera un hecho consumado, tan común como el sol que sale por el este. Debes pensar a partir de fin, no hacia háblale, no como quien desea, pues quien desea confiesa su ausencia, sino como quien ya ha recibido. Aquí es donde la mayoría falla, tropezando en el umbral de su propia mente. Dicen, soy rico, e inmediatamente abren la aplicación del banco para buscar pruebas, encontrando solo vacío. Dicen, soy amado, y se quedan mirando su teléfono, esperando un mensaje que lo demuestre. Pero la creación no funciona así. No sigue las pruebas, produce pruebas. La prueba es el efecto, no la causa. Tus palabras no responden al mundo, el mundo responde a tus palabras. Así que ahora les pregunto, y quiero que esta pregunta resuene en los rincones vacíos de su mente. ¿Qué dicen cuando nadie los escucha? ¿Qué se susurran cuando se apaga la luz y se cae la máscara social? Cuando no hay nadie a quien impresionar. Esa es la plegaria respondida. Esa es la frecuencia con la que viven. Su mundo exterior es solo una impresión, una copia física, una impresión de su discurso interior. Los eventos que llaman vida son solo ecos de las creencias de ayer que se han consolidado como hechos. Y ahora lo sabes. Ahora has despertado a este mecanismo. El velo se ha levantado. Ya no dirás con resignación, así son las cosas. Dirás con autoridad creativa, así las imaginaba. Y empezarás a escuchar de verdad, las palabras que murmuras con indiferencia, mientras lavas los platos o conduces al trabajo. Te sorprenderás en medio de una queja y la transformarás en una orden. Pasarás de ser víctima de las circunstancias a visionario de tu propia alma, simplemente cambiando tu forma de hablar interiormente. Di, soy capaz, no como una petición, sino como una afirmación. Y observa cómo la habilidad te encuentra donde quiera que vayas. Di, soy elegido, y las circunstancias se inclinarán a tu favor. Di, soy completo, y la sanación comenzará. No porque lo hayas forzado con una voluntad de hierro, sino porque finalmente dejaste de oponerte. Este es el código divino. Está oculto a simple vista, en la gramática del ser mismo. Los textos sagrados de cada tradición lo expresan con símbolos. La zarza ardiente que dice, soy el que soy. Los místicos viven de esto en el silencio de los monasterios y las montañas. Y sin embargo, aquí estás,
escuchándolo de nuevo, no con tus oídos, sino con tu alma, porque algo dentro de ti ya lo sabe. Lo sentiste en momentos de quietud, en el ya visto, en destellos de claridad que se desvanecen antes de que puedas explicarlos lógicamente. Siempre supiste que tus palabras tenían peso. Simplemente olvidaste que eran los ladrillos de la casa en la que vives. Pero ahora, la advertencia, el peligro sagrado, al empezar a declarar, al atreverte a reclamar el yo soy, notarás algo extraño, un deseo casi incontrolable, una picazón en el ego, de compartirlo, de explicarlo, de susurrárselo a los demás para que vean tu transformación y crean en ella contigo. Mira lo que he descubierto, mira lo que voy a hacer, pero debo decirte con toda la urgencia de la verdad, no lo hagas. Lo sagrado debe permanecer oculto, no porque sea frágil, sino porque carece de forma, y la forma se forma mejor en el silencio, en la oscuridad gestacional. Cuando siembras una semilla, no la desentierras a diario para comprobar si crece, exponiéndola al sol del mediodía. Si lo haces, muere. Confías en el misterio de la tierra oscura. Dejas que lo invisible haga su obra perfecta, lejos de miradas indiscretas. De igual manera, cuando pronuncias tu palabra creativa, cuando dices yo soy y la vinculas a la realidad que has elegido vivir, debes sellarla en tu interior como un voto sagrado. Háblala internamente, con constancia, con fe inquebrantable, pero no la compartas con nadie. No porque los demás sean malvados, envidiosos o indignos, sino porque viven en la lógica de lo visible, en la tiranía de lo obvio, y tú hablas desde la autoridad de lo invisible. Cuando compartes tu declaración con alguien, especialmente con alguien que aún no se ha materializado, esa persona empieza a reflejarla a través de sus propias dudas, limitaciones y miedos. Se fijan en tus resultados actuales, no en tu transformación interior, y sin querer, intentan corregirte para que vuelvas a su versión de la realidad. Sé realista, te dirán. No sueñes tan grande, te lastimarás. Sus palabras no sonarán crueles, incluso podrían parecer cariñosas y preocupadas, pero no te equivoques. Cada semilla de duda que siembran se convierte en un retraso en tu manifestación. No necesitas la aprobación externa para una verdad interior. Esa es la trampa. Ese es el ruido que ahoga la señal. En el momento en que expresas tu deseo a alguien que no vive por fe, invitas al análisis. Y el análisis, amigos míos, es el enemigo mortal de la aceptación. Ahora nos adentramos en el corazón de la máquina, en el engranaje oculto que mueve el reloj de tu existencia. Si comprendiste el silencio de la parte 1, si comprendiste que la semilla debe permanecer en la tierra oscura de tu conciencia, imperturbable ante la cruda luz de las opiniones ajenas, entonces llegamos a una verdad brutal, pero esencial. Una verdad que puede doler, pero es el dolor que precede a la sanación. No obtienes lo que quieres en la vida. Obtienes lo que les das. Ellos son. Esto no es solo poesía filosófica, y ciertamente no es una abstracción esotérica para discutir en salones de té. Es práctico, es psicológico, es la ley fundamental. Permítanme decirlo claramente. Si dices yo soy y acompañas esa frase con algo débil, algo amargo, algo que refleja tu lucha actual en lugar de tu fuerza deseada, entonces no estás prediciendo el futuro a la existencia. Estás reforzando la prisión del presente. Y lo estás haciendo con convicción, con energía, con identidad. Los seres humanos están programados de una manera muy particular. Actúas, sientes y atraes según lo que identificas como yo. Por eso estas dos palabras, yo soy, están tan profundamente arraigadas en la psique. No son casuales, son declaraciones de ser, y cuando las repites, comienzan a moldear la lente a través de la cual percibes el mundo. Y, aún más importante, a través de la cual el mundo te responde.
Por eso la gente sabotea su propio crecimiento. Intentan lograr algo sin convertirse en el tipo de persona que lo lograría de forma natural. No basta con esperar la riqueza mientras se sigue identificando como alguien que siempre está luchando, solo sobreviviendo. No basta con desear el amor mientras se aferra, en el fondo, a la creencia de que eres difícil de amar o destinado a la soledad. Esta contradicción crea una división dentro de ti, una guerra civil psicológica, y te paraliza. ¿Sabes cuántas personas viven atrapadas en esta contradicción? Miles, millones, tal vez más. Dicen que quieren cambiar, pero cada palabra que pronuncian confirma la identidad de la persona que eran ayer. Y el cuerpo escucha, el cerebro escucha, el mundo escucha. No pueden mentirse a sí mismos y esperar un cambio real. El inconsciente, la esencia de quienes son, no responde a mentiras superficiales. Responde a la creencia que se ha ensayado hasta que se convierte en realidad. Por lo tanto, si desean manifestar algo, absolutamente cualquier cosa, primero deben convertirse en la versión de ustedes mismos que ya lo posee. Deben hablar desde ese lugar, pensar desde ese lugar, actuar como si ya fuera cierto, no de forma ilusoria, eludiendo responsabilidades, sino de forma estratégica, valiente y centrada. Aquí es donde entra el trabajo duro, no la prisa externa, ni el sudor de tu frente, sino el cambio interno, la recalibración diaria de tu identidad. Necesitan preguntarse, ¿quién soy hoy? ¿Mis pensamientos se corresponden con el futuro que digo querer? ¿Mis hábitos se alinean con el tipo de persona que digo ser? Es difícil y aleccionador, porque la mayoría de la gente busca el resultado sin reconstruir. Quieren el fruto sin cultivar la raíz, pero la realidad no funciona así. Tu identidad es como el termostato de una casa. Puedes tener un momento culminante en tu comportamiento, probar algo nuevo, fijarte una meta, declarar un sueño, lo cual calienta la habitación temporalmente. Pero si tu termostato interno, tu autoimagen, no ha cambiado, la temperatura bajará. Volverás al punto donde estaba configurado el termostato. Es inevitable. Por eso quienes ganan la lotería suelen perderlo todo. Por eso quienes se enamoran, de repente suelen sabotear la relación, porque la identidad no coincidía con la bendición. Y así, la bendición se rechaza, conscientemente o no. ¿Y entonces qué haces? Cambias el entorno, subes el listón, dejas de decir, algún día seré así, y empiezas a decir, esto es lo que soy ahora. Y en el momento en que lo dices, no de forma performativa, sino con sinceridad y profundidad, empieza a hacerse realidad. Actúas de forma diferente, hablas de forma diferente, ves de forma diferente. Déjenme ser brutalmente claro sobre algo. Este cambio de identidad no es cómodo. Al principio, se sentirán como si estuvieran mintiendo. Se sentirá antinatural, como usar un traje nuevo que aún no se ha moldeado a su cuerpo. Pero eso se debe a que han pasado tantos años ensayando una versión limitada de ustedes mismos. Por supuesto, la verdad se siente extraña si han sido fieles a la falsedad toda su vida, pero eso no es excusa para permanecer pequeños. No fueron hechos simplemente para sobrevivir a su historia, fueron hechos para reescribirla. Y eso comienza con las dos palabras que definen el arco de su personaje, antes de que el mundo vea el fin. Yo soy, no ojalá, ni podría, ni espero, sino yo soy. Ahí es donde comienza la responsabilidad personal y nace el poder personal. Lo que estás a punto de descubrir podría reescribir toda tu realidad. Y lo curioso es que una vez que empiezas a pronunciar esas palabras, yo soy, desde una profunda convicción, una vez que empiezas a encarnar una nueva identidad, en lugar de implorar un nuevo resultado, algo más sucede, algo sutil, casi invisible, pero increíblemente profundo. El mundo empieza a moldearse en torno a tu suposición, y tu imaginación se convierte en la tierra donde crece tu futuro. Esto no es una metáfora, es la realidad.
Puedes pensar que la imaginación está reservada para niños, artistas o narradores, pero eso es peligrosamente ingenuo. Todas las personas imaginan algo constantemente y, la mayoría de las veces, es inconsciente. Imaginan el rechazo antes de que suceda, el fracaso incluso antes de que comience, el conflicto antes de pronunciar las palabras. Y debido a esto, sus vidas se convierten en un reflejo exacto de los peores escenarios que han ensayado 1000 veces en sus mentes. La imaginación no es opcional, no es un juguete, es la matriz de tu experiencia. Si te imaginas constantemente desde la persona que solías ser, seguirás siendo esa persona, sin importar cuántas afirmaciones recites, cuántas metas te fijes o cuántos esfuerzos externos realices. Por lo tanto, esta se convierte en la tarea crucial. Debes tomar el control de lo que imaginas. Aquí es donde la disciplina se encuentra con la visión. La imaginación, cuando se usa intencionalmente, se convierte en tu mejor herramienta, no para escapar, sino para encarnar, para convertirse. Analicemos esto con atención. Si quieres cambiar tu identidad, si quieres que tus palabras, esas poderosas afirmaciones de yo soy, arraiguen en tu subconsciente y den fruto en tu vida, necesitas hacer más que decirlas. Necesitas verlas, necesitas sentirlas, y no como posibilidades lejanas, sino como realidades presentes. Tu imaginación debe empezar a operar desde donde quieres estar, no hacia él. Esa es la diferencia. La mayoría de la gente imagina hacia adelante. Miran sus circunstancias actuales, ven la montaña que tienen por delante y dicen, algún día llegaré. Pero esta mentalidad los atrapa en la misma realidad de la que intentan escapar. Porque mientras algo se imagina en el futuro, no se cree en el presente. Y lo que no se cree ahora, no tiene poder para manifestarse. ¿Cuál es la alternativa? Imaginas al revés. Te sitúas mentalmente en el futuro, en el estado ya realizado, y luego miras hacia atrás desde allí, con la confianza de quien ya ha llegado. Dices, claro que esto pasó, lo he vivido 1000 veces en mi mente, y entonces algo dentro de ti cambia. El miedo comienza a evaporarse. Las dudas pierden fuerza porque has hecho del futuro algo familiar, y lo familiar ya no da miedo. Ahora bien, esto no es fantasía, esto no es ilusión, esto es creación responsable. Debes recordar que el subconsciente no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. Si lo alimentas con una imagen durante suficiente tiempo, especialmente una carga emocional y repetida, comienza a organizar tu comportamiento consciente e inconsciente para hacerla realidad. Y aquí está la clave. Esto solo funciona cuando eres constante, cuando eres lo suficientemente disciplinado como para dejar de volver a la versión de ti mismo que duda, que vacila, que se repliega. Debes aprender a vivir en la escena que has imaginado día tras día, sin importar lo que te digan tus sentidos. Ese es el precio de la transformación, porque habrá resistencia. Te sentirás tentado a mirarte al espejo, a mirar los números, a pedir confirmación. El espejo solo puede reflejar el estado de conciencia previo, no el que acabas de alcanzar. El mundo tarda en alcanzarte, pero siempre lo hace. La pregunta es, ¿mantendrás la visión el tiempo suficiente para que te alcance? Si te rindes demasiado pronto, si abandonas la realidad imaginada porque el mundo exterior aún no se ha conformado, entonces has entrenado tu mente para creer que solo lo visible es real. Y al hacerlo, cortas el vínculo entre la imaginación y la manifestación. Pero si persistes, si permaneces en la película interior el tiempo suficiente para que el mundo cambie su guión, presenciarás un cambio tan abrumador, tan innegable, que parecerá coincidencia o incluso destino, pero no lo es. Es estructura, es causa y efecto. Es el resultado directo de una visión interior deliberada y disciplinada.
Ese es el verdadero poder de la imaginación. No es fantasía, es ensayo. Y tu vida, te guste o no, es la representación. Ahora, una vez que hayas ensayado la visión interior con suficiente precisión, una vez que tu imaginación se convierta en el espacio en el que vives, en lugar de ser solo algo que visitas ocasionalmente, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, algo increíble comenzará a suceder. Notarás un cambio en tu percepción, una especie de recalibración interna, donde dejarás de reaccionar a la vida como si estuvieras atrapado dentro de ella y comenzarás a responder como si hubieras salido de ella. Y en ese espacio, en ese momento, comenzarás a experimentar algo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que es posible. Un cambio de conciencia. No es solo un nuevo pensamiento, no es solo un mejor hábito, es un cambio real en la dimensión de tu identidad. Y finalmente, una vez que esa identidad se asienta, una vez que la nueva suposición se consolida en una certeza silenciosa, te enfrentas a un desafío final, a menudo pasado por alto. No se trata de esfuerzo ahora, no se trata de visión, se trata de protección. Tienes que proteger la semilla. Has pasado tanto tiempo pronunciando las nuevas palabras, imaginando desde el final, asumiendo el estado de la persona en la que te estás convirtiendo. Y ahora, como un brote que brota a través de la tierra, tu nueva identidad es vulnerable. Y si no tienes cuidado, dejarás que la maleza de los viejos hábitos y las opiniones de los demás la ahoguen antes de que tenga la oportunidad de dar fruto. Esa es la parte que nadie te cuenta. Todos están emocionados por plantar la semilla. Todos quieren el resultado, pero pocos están dispuestos a montar guardia mientras aún es frágil, mientras no ha florecido, mientras no hay aplausos, ni resultados, ni pruebas externas que justifiquen el cambio interno. Y aquí es donde empieza la prueba, porque precisamente cuando haces lo correcto, declarando «yo soy», aceptando el resultado, viéndote con claridad, es cuando surge la duda. No antes, no cuando estás sumido en el caos. Llega cuando estás cerca. Llega cuando finalmente estás alineado. Llega cuando apenas empiezas a caminar como la persona que dices ser. Te sentirás tentado a decir algo descuidado. Algo como, quizás esto no esté funcionando. O, ¿y si me equivoco? Y estas afirmaciones, estos pequeños compromisos, no son inofensivos. Son grietas. Grietas en los cimientos que has estado construyendo. Mira, tus palabras no solo construyen cosas, también las destruyen. En el momento en que hablas en contra de lo que has declarado, incluso en broma, incluso por frustración, estás deshaciendo la estructura interna. Estás enviando señales contradictorias a tu subconsciente. Le estás dando permiso para volver a lo que conocía antes, a sus viejas limitaciones. No puedes permitirlo. No ahora. No después de todo lo que has hecho. Así que debes convertirte en una especie de guardián, un vigilante de tu mundo interior. Tienes que ser militante con tu lenguaje, tanto interno como externo. No de una manera que se vuelva neurótica o controladora, sino de una manera que refleje respeto por el poder que ahora ejerces. Esto significa no filtrar tu visión a personas que no creen en ella. No involucrarte en conversaciones que te reduzcan a una versión anterior e inferior de ti mismo. Nada de autodesprecio pasivo. Proteges la palabra que plantaste de la misma manera que un artesano experto protege su diseño antes de que esté terminado, con límites, con enfoque, con silencio, porque el mundo intentará hacerte retroceder, no siempre por crueldad, a veces incluso por amor. Las personas que conocieron la versión anterior de ti se resistirán a la nueva, no porque te odien, sino porque tu cambio desafía sus suposiciones. Y ahí es cuando tienes que decidir, ¿protegeré la semilla o la daré para su aprobación? Ese es el kit de la cuestión. ¿Quieres confirmación de los demás o quieres resultados? Porque no puedes tener ambas cosas.
no en esta etapa. Llegará un momento en que nadie entienda lo que haces. Dirán que has cambiado, que estás distante, que crees que eres mejor. Deja que lo digan. Deja que te malinterpreten. Ya no vives para su narrativa. Vives la verdad que elegiste. Y sí, a veces es solitario. Claro que lo es. El crecimiento a menudo lo es. Pero la soledad no es vacío. Es espacio. Y el espacio es exactamente lo que tu nueva identidad necesita para expandirse. Así que sé deliberado sobre a quién permites cerca de tu visión. Sé implacable con lo que consumes, las voces que escuchas, las ideas que ensayas. Si no construye la versión de ti en la que te estás convirtiendo, no pertenece a tu mente. Proteges la semilla no porque sea débil, sino porque lo es. Devenir Wither, todo lo que está sucediendo debe ser protegido de fuerzas que preferirían que permaneciera enterrado. Así que habla menos, escucha más, camina en silencio, pero con convicción. Y cada vez que la duda llame a la puerta, y llamará, recuerda que ya has pronunciado la palabra, has imaginado el final, has asumido la identidad. Ahora, solo queda salvaguardar el crecimiento. Y cuando el cuerpo aún se sienta cansado, di, me renuevo. Cuando la cuenta bancaria parezca vacía, di, estoy rebosando. Cuando nadie te aplauda, di, me celebro. Porque al final, lo externo debe reflejar lo interno. No tiene elección. La creación no es opcional, es ley. Y tus palabras son el legislador. Dilas con sabiduría. Dilas deliberadamente. Dilas con amor. Porque no estás aquí para describir la vida. Estás aquí para declararla.